Miedo a la habitación. Virginia Woolf decía que una mujer, para poder escribir o ser libre, si acaso no es lo mismo, debía tener independencia económica y una habitación propia. Yo a mis 14 años, independencia económica poca. Es ahora con 31 y sigue siendo altamente dudable que la tenga, así que imaginad. Y lo de la habitación propia era también bastante relativo. Dormía sole, sí, pero en una habitación sin pestillo, cuya puerta más bien era simbólica. Hacía que distara mucho de ser una habitación ajena al espacio común de la casa. Sabías que en cualquier momento podría abrirse y toda tu intimidad y por tanto tu identidad se iría al garete. Por lo que podías ser tú misma, pero no demasiado, no fuese a ser que aquello estuviese mal. Podías poner pósters, pero no demasiados, que luego los agujeros se quedan recordando que lo único que eres capaz de hacer es romper todo lo que tocas. Podías cantar Perfect de Simple Plan hasta desgañitarte, pero en realidad no tan alto, porque las paredes son de papel y no solo vives tú en esa casa. Al fin y al cabo, esas paredes que intentas sentir como refugio o lugar seguro frente a la hostilidad de lo que hay fuera no te pertenecen. Así que de alguna manera ese único espacio que tienes termina por parecerse en muchas ocasiones a una prisión o a una celda llena de trastos escondidos y que te esconden a ti. Tu habitación se convierte en algo que contiene todo lo que nunca podrá salir. Creces en conserva, como esas anchoas en tarros de cristal cerrados al vacío porque si no pierden todo el sabor y se pudren. Y todo esto, en el mejor de los casos, de no haber tenido que compartir la habitación, porque entonces solo te quedará el cachito de pared que pertenece a tu almohada para sentir que al menos esas 5 gotas de gotelé que ves cuando te acuestas son tuyas y de nadie más, pero solo eso, lo que tus ojos abarquen de pared justo antes de cerrarlos al dormir. Con todo esto quiero decir que en parte estoy de acuerdo con lo que decía Virginia sobre que hay que tener 500 libras al año y una habitación con un pestillo en la puerta para poder escribir novelas o poemas. Pero eso sí, sin dejar de señalar el ligerito matiz del enorme privilegio que supone eso, al ser una mujer londinense blanca y con dinero, lo cual agrava la infinita limitación que supone para las mujeres pobres, las personas queer, disidentes, racializadas, hacerlo. Es ahí, justo con las limitaciones, la falta de privilegios, cuando notas que te asfixias, cuando sientes la libertad como algo ajeno y lejano, donde aparece el ingenio. O el ratoncillo colorado, que estoy segura que todos llevamos dentro. Cuando estás al límite de implosionar como los 5 gilipollas en un submarino movido por un joystick de la Xbox, ahí te das cuenta, no como ellos, de que o haces algo o te sacas las castañas del fuego tú, o el desenlace de no tener un lugar en el mundo infinito puede ser catastrófico. Así que te pones manos a la obra. En mi caso, conseguí un rotulador, de esos de tinta invisible, y me dedicaba a inundar las paredes con lo que sentía realmente. Escribía con letra pequeña textos que luego revisitaba en plena oscuridad con una linterna ultravioleta de un diario infantil que me regalaban en el McDonald's con un Happy Meal. Cubrí el techo con letras enormes que describían el miedo que sentía porque me gustaran las chicas, el terror de ir al colegio o el número de cortes en esa semana, como los presos en las películas contabilizaban los días para salir. Hoy 16 zas, ya falta menos para la libertad. Valiente dramas he sido siempre. Pero es verdad, una que nadie supo, bueno, hasta ahora, que yo necesitaba salir de ahí, que esas paredes que me refugiaban también me estaban encerrando y privando de vivir, que algún día se me secaría el rotulador y entonces, ¿dónde estaría mi habitación? ¿Dónde quedaría yo? El día que pintase mi cuarto cubriendo las palabras y los nombres que me hacían respirar cuando la oscuridad me aterraba y la linterna ya no funcionase más. ¿Qué pasaría cuando ya no fuese mi habitación, sino el cuarto de la plancha? Cuando ya no quedase ni rastro de cómo me intenté salvar. El cuarto propio, la habitación propia de la que hablaba Virginia Woolf, nunca me perteneció, nunca fue mía. Y eso se le olvidó en todos sus estudios. Valorar que cuando el ingenio nos regala una habitación, pero no tiene por qué ser una pertenencia. Veréis, hace unos días estuve visitando la cárcel Modelo de Barcelona, prisión conocida por, entre otras cosas, encerrar a presos políticos, a personas acusadas por la ley de vagos y maleantes, gitanas y gitanos, perseguidas por siempre y sin lugar a reparación. En definitiva, un estercolero, todas aquellas personas que no pertenecían al sistema de represión establecido. Vimos una exposición de los refugios antiaéreos de la ciudad, fotografías que se exponía en cada celda de las galerías de la cárcel. Y de manera casual, tras las fotos expuestas en tamaños enormes, vimos unos grabados. Alguien se dedicó en las horas en las que aparentemente su intimidad estaba a salvo y, sacando a su ratón colorado de dentro, a tallar en el cemento de la pared diversos monumentos del mundo, con un nivel de exactitud desmedido para quien seguramente lo ha hecho con el pico de una piedra diminuta que coló en la celda.
dejando dibujos que a él o ella salvaban a escondidas del olvido pese a aquel cartel que prohibía expresamente cualquier adorno o cosa que pudiese modificar el estado de la misma. Me la imagino tallando y cubriendo su bocanada de aire con pósters de Franco y la Guardia Civil, como el de Cadena Perpetua cubría su túnel de escape con un póster de Rita Hayworth, utilizando esas paredes como lienzo y convirtiéndolas en ventanas al exterior. Por un momento, dejaba de ser una celda compartida con 5 personas más. Esos grabados daban una tregua al aislamiento, los cuales estaban cubiertos, por cierto, en la visita por las fotos de la exposición. Es decir, que aun pasado el tiempo y la intención de darles el hueco que les negaron, la propia exposición tapaba los intentos de libertad a quien no tuvo 500 libras y una habitación propia. Y salvando las distancias, faltaría más, me recordó a cuando pintaron mi cuarto de blanco y desaparecieron todos los escritos a mí misma para poder seguir viviendo en libertad, para poder seguir respirando sin contabilizar los zas de las extremidades. Y es que a veces, cuando las paredes desaparecen y la habitación propia es prácticamente imposible, esa independencia e intimidad la llevas a cuesta, en una mochila, en una libreta o en ti mismo. A veces, la habitación tienes que ser tú. Y esto ha sido el canal de YouTube de Special People Club, donde tenéis contenidos inéditos, BTS del podcast, muchos vídeos, y me han dicho que van a digitalizar este VHS de Pesadillas de la Noche del Muñeco Viviente 3 y lo van a subir entero en el canal, así que suscribíos.